Epa, y chavales, buenos días a todo el mundo. Ya estamos aquí otro día más con ese análisis diario de Bitcoin. Ayer vimos cómo llegaba a las zonas de los 64.400, como dejé marcado en esa línea, era una zona de retroceso bastante fuerte y hemos visto que el precio llegó a esa zona de 64.450 aproximadamente y empezaba a rechazar. Vamos a ver cómo se viene el día porque estamos en un punto clave. Ahora mismo tenemos un soporte en la zona de los 62.000, que es una zona clave, y si perdemos ese soporte podríamos ir a visitar la zona de los 57.600, 58.100, como llevamos comentando toda la semana. Vamos a empezar a analizar el gráfico, vamos a empezar con el gráfico semanal porque, como dijimos, el cierre era bastante positivo. Es verdad que hemos visto un impulso otra vez hasta esa zona de los 64.400, pero estamos viendo un rechazo bastante evidente. Sí que es verdad que ahora nos está aguantando esta zona de soporte de los 62.000. Por eso digo que tenemos aquí un soporte bastante importante que vamos a ver si nos acaba dando algún rebote para dar alguna salida, hacer un doble techo, algún patrón en esa parte alta de los 64, o a ver si directamente se quiere ir a la parte baja. Como sabéis, este es el gráfico semanal, todavía le falta mucho para el desarrollo. Así que simplemente un simple vistazo para detectar ahora el soporte en el que nos estamos apoyando y sobre todo ver si tiene la fuerza suficiente para aguantarnos y rebotar en esta zona. Si no, muy posiblemente volveríamos a buscar la zona de esos 60.600 y si seguimos con esta debilidad en el precio acabaremos acercándonos a esas zonas de los 57.600, 58.100, que es una muy buena zona donde hay bastante liquidez que podría hacer rebotar el precio. De todas maneras, vamos a ir con el gráfico diario porque el semanal no hay mucha chicha, ya lo hemos estado viendo a diario. Y vamos con el diario. Ahora, como vemos en gráfico diario, se ve ese rechazo evidente en esta zona. Ahora lo que estamos viendo es que la acción del precio está comprimida ante las medias móviles. Ese soporte de la zona de los 62.000 que estamos comentando, de momento está aguantando el precio. Pero ahora mismo, como vemos, la vela diaria está en un doji. Un doji es una vela que el precio de apertura y cierre está en el mismo sitio y nos suele marcar indecisión. Este tipo de dojis encima nos marcaría más presión bajista, ya que tenemos la presión alcista en la parte superior. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando ese gráfico diario. De momento hemos encontrado un rechazo muy evidente en esta zona, lo cual no quiere decir que todavía podamos tomar algo de liquidez en esta zona de los 62, intentar hacer un repunte a estas zonas de los 63.900, 64.200, estas zonas de aquí, a ver si quiere hacer una nueva incursión, o si por el contrario ya definitivamente decide bajar e ir a buscar la liquidez en esas zonas. Vamos a estar muy atentos al gráfico diario porque, como os digo, tiene que desarrollarse por completo todavía. Aún, bueno, le falta todo el día por el desarrollo y, como veis, la acción del precio está comprimida ante las medias. Esto ya sabéis lo que significa. Compresión significa que el precio se está comprimiendo y que pues va a acabar tomando una decisión. Significa indecisión. Cuando las medias móviles actúan en paralelo indican esa compresión del precio y lo que nos indican es una indecisión. Entonces, pronto se va a tomar una decisión en este gráfico y veremos o bien esa ruptura intentando tomar algo más de liquidez bajista en la parte superior, o por el contrario directamente ya iremos a visitar nuevas zonas de soporte a ver si el precio coge algo de liquidez en esos puntos. Vamos a ir ya con el gráfico de 4 horas porque aquí ya tenemos algo más de chicha en base a esos cierres y lo que estamos viendo es esto. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se aprecie bien. De momento vemos este impulso que partió de la zona de estos $60.000, ese soporte que nos hizo rebotar hasta la zona de los 64.000 y vemos que ese impulso todavía se sigue manteniendo. Sí que es verdad que hemos perdido esa zona de las medias móviles, pero aún no se ha generado ese mínimo por debajo del mínimo relativo anterior para romper esta estructura alcista en 4 horas, lo cual nos puede dar a entender que en las próximas horas esto podría formar un patrón de doble suelo, ya que se está empezando a identificar un soporte en estas zonas bastante simétrico. Si lo identificamos aquí en estos puntos de los 62.200, 62.000, estamos identificando un soporte bastante claro. Entonces vamos a tener que ver cómo se va desarrollando a lo largo de la mañana. Ahora mismo son las, para ser exactos, 10:15 de la mañana cuando estoy haciendo este análisis. Y como os digo, es muy probable que veamos, ya que se está empezando a identificar este soporte, cómo se forma un patrón de doble suelo para intentar darle algo de fuerza de nuevo a estas zonas. Ayer dejamos un SOR puesto en la zona de los 63.700, que ese SOR lo tengo en pérdidas ahora mismo. Lo dejé abierto durante toda la noche, la verdad me quedé dormido porque esperé hasta que cerrara la vela de las 2 de la mañana, que sería la vela del cierre diario, y me quedé dormido antes de que cerrara. Y bueno, dejé ahí la posición puesta. Yo voy a esperar a esta zona de soporte de esos 62.000, que es donde estaría ya mi salida. Es decir, si rompe este soporte de los $62.000, yo ya olvidaría esa posición. Iríamos a por la siguiente, pero como os digo, todavía se puede formar ese patrón de doble suelo en esta zona. Se está empezando a identificar este soporte. Si ponemos el gráfico de líneas, empezamos a ver cómo se identifica. Solo faltaría ver si toma ese impulso y se empieza a identificar el doble suelo, porque nos estaría dando un patrón de arranque en 4 horas que le daría fuerza al precio de nuevo hasta las zonas de 63.000 y pico, acercarse de nuevo a estos máximos, a las zonas de esos 64, 300, con mucha seguridad otra vez volvamos a reaccionar a la baja en esas zonas.
pero parece que todavía quiere aguantar el precio en esta zona de los 62, quiere que todavía aguantar ahí. Vamos a ver cómo se confirma esto, sobre todo porque acaba de cerrar la vela de 4 horas y hasta las 2 de la tarde, que ya lo veremos en el directo que haremos luego, no veremos el desarrollo, si al final se ha hecho, pero ya os digo que ahora mismo hay alta probabilidad de que esto forme un patrón de doble suelo, acabe cogiendo algo de fuerza y quiera volver a estas zonas. Yo de momento mantengo esa operación y va muy poco apalancado, con muy poco capital. Entonces, de momento la voy a mantener o bien para ver si puedo reducir un poco las pérdidas en esa operación o si a ver si al final podemos salir con algo de profit incluso en esa operativa, ¿de acuerdo? Ya os digo que en el gráfico de 4 horas aquí tenemos una zona de soporte bastante interesante en esos $62.000 que el precio parece que está respetando bastante bien y en base a este movimiento podríamos ver cómo se acaba dando un patrón de doble suelo que le dé algo de fuerza al precio para intentar hacer una nueva incursión a esas zonas de 64.000. Hay que estar muy atentos a lo largo del día, sobre todo al siguiente cierre de 4 horas que será a las 2 de la tarde, lo veremos en directo, 2 de la tarde española. Iremos viendo cómo se va desarrollando el movimiento. Como vemos aquí va respetando bien ese soporte, de momento es una buena señal. En caso de que lo perdamos, pues ya iríamos a buscar esas zonas. Y luego aquí en gráficos de 1 hora ya también se empieza a identificar cómo se está formando este doble suelo. Si no lo vemos con el gráfico de velas, ya sabéis que podemos poner el gráfico de líneas. Se está haciendo este primer suelo. Vamos a ver si identifica un segundo suelo en esta zona de soporte. Y si eso le sirve para coger algo de impulso, en primera instancia se va a acercar hasta las zonas, de los 62.700, 62.800. Esta va a ser la primera resistencia en gráficos de 1 hora. Y si conseguimos batir esta resistencia y coger algo de fuerza, es muy posible que nos acabemos acercando a estas zonas de los 64, 64.300, esos puntos de ahí. Es muy probable que aquí el precio vuelva a reaccionar a la baja porque, como os digo, hay mucha liquidez en esos puntos, pero todavía puede dar algún impulso ya que el precio no ha querido romper este soporte de los 62.000, está aguantando ahí, tiene aquí un soporte bastante bueno. Así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla a lo largo de la mañana, pero podríamos ver cómo se va desarrollando un patrón de doble suelo desde esta zona de los 62.000, que le acaben dando algo de fuerza al precio para venir a hacer de nuevo alguna incursión a estos puntos, poder volver a rechazar, incluso generar un máximo por encima de esos 64.400 a 64.600, cosas así. Entonces vamos a estar atentos a lo largo de la mañana. Ya os digo que la cosa ahora está más bajista que alcista. Sí que es verdad que en gráficos de 4 horas todavía no está perdida esa posición, básicamente por lo que os comento. De momento no se ha generado el mínimo por debajo del mínimo relativo anterior, que es lo que nos estaría dando el cambio de estructura en 4 horas. Así que mientras siga apoyado en este soporte, podríamos ver como todavía hace algún impulso, aunque no va a ser un impulso para irnos to the moon, ni irnos al bull run, ni nada por el estilo, sino que puede ser un impulso de nuevo a estas zonas de resistencia, 64.500, incluso por debajo de los 63.900 y pico, y ver ahí si tiene liquidez. De todas maneras, en el momento que veamos que se rompe ese soporte de los $62.000 y consolida por debajo, ya podríamos pensar, evidentemente, que nos vamos a ir a esa zona de los 60.600, 60.000, luego ir bajando a la zona de 58.100, etc, 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 ¿vale? Sobre todo vamos a estar atentos al cierre de 4 horas porque es el que nos va a dar confirmaciones y en 1 hora sobre todo ver si esto va formando ese patrón de doble suelo. Ahora vemos que ya ha tocado aquí suelo, entonces vamos a ver si esto le da la fuerza para poder remontar. Ya os digo que la cosa no pinta muy alcista, ¿vale? Se puede dar algún rebote al alza, pues sobre todo para volver a coger liquidez. Al parecer no está cogiendo la suficiente en estas zonas para romper ese soporte de los 62, así que se podría dar algún rebote al alza, pero no un rebote con la esperanza de irnos a 70.000, 80.000, nada de eso, nada del bull run, sino un pequeño rebote en esta zona de soporte, porque el precio ha caído $2.000 desde esos 64.500 más o menos. Entonces es normal que después de esa caída el precio ahora haga un rebote, a ver si coge algo de liquidez. Vamos a estar atentos a lo largo de la mañana. Y ahora ya sí, para temporalidades más pequeñas, vamos a ver en 30 minutos. Aquí está empezando a hacer ese pequeño canal descendente que esto suele romper al alza. Con esto no estoy diciendo que vaya a romper al alza hasta aquí, sino que este canal se desarrollará y tendrá que hacer alguna ruptura al alza, venir a buscar esas zonas de los 62.700, 62.680, 700 y pico, ¿de acuerdo? Ahí es donde está la resistencia en esta zona de aquí, 62.780. Y en el momento que generásemos cualquier máximo por encima de estas zonas, ya podríamos pensar que el precio va a intentar empujar un poco para arriba. Vamos a estar atentos a lo largo de la mañana, ya os digo, luego sobre la 1:30 del mediodía haremos directo como todos los días y veremos a ver cómo está la situación. Y en gráfico de 15 minutos, un poco más de lo mismo, empezamos a identificar este soporte en la zona. Sí que es verdad que el precio no tiene mucha fuerza, aún es pronto, son las 10 de la mañana. Entonces vamos a ver si a lo largo de la mañana va entrando algo de capital, van entrando compras, van entrando ventas, vamos viendo si ese soporte aguanta, si al final se rompe ese soporte. Ya os digo que en la operación que tengo de ayer, en ese short que dejé, mi punto de salida va a estar por debajo de estos $62.000. Si rompemos el soporte y consolidamos, ahí ya olvido esa operación. De todas maneras, ayer hicimos 4 operaciones, ganamos 3 y esta que llevamos en pérdidas. En caso de perder esta,
estaría muy por encima del beneficio todavía, así que no me preocupa, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, por ver un poco la acción del precio en corto plazo, en 5 minutos, para que veamos un poco lo que está sucediendo, pues vemos ese movimiento de retroceso, este movimiento como hace que el precio, una bandera de continuación bajista en 5 minutos, aquí toca el soporte y parece que está reaccionando un poco, aunque como vemos tampoco se está viendo gran fuerza, es muy pronto todavía, pero de momento no se está viendo gran fuerza ni grandes movimientos, así que vamos a esperar a lo largo de la mañana, sobre todo a partir de las 12 del mediodía, dentro de 2 horas aproximadamente, que se active un poco el mercado y empecemos a ver una clara direccionalidad. Ya os digo que todo pinta a que el precio puede seguir retrocediendo, sí que puede hacer algún impulso a esas zonas, a tomar algo de liquidez, como os digo, pero según apunta en el macro, puede seguir retrocediendo. Estamos justo en la zona de soporte de los 62.000 que nos está aguantando en semanal, así que en este punto crucial vamos a ver lo que quiere hacer el precio, porque ya os digo que ese soporte va a ser muy importante y en caso de romper y consolidar por debajo ya estaríamos viendo un movimiento correctivo otra vez en el semanal que nos estaría llevando a esa zona de 60.600 e incluso podríamos volver a perder esa zona de los 60.000 y tocar la zona de 58.100, 57.600. Pero bueno, como os digo siempre, si os gusta este contenido, si os ayudan estos análisis, dejar un like, suscribiros, activar la campanilla para que YouTube os avise, como os digo siempre, dejar un comentario y todas esas mierdas y sobre todo, como os digo siempre, no os toquéis, que mueren gatitos de los chicos.